Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Volvemos con un Te lo presento. Hacía mucho tiempo que no hacía estas cosas y se echaba de menos. Tengo el placer y el gusto y el honor de tener aquí conmigo a Mario Carballo, escritor, conocido dentro de la comunidad por ganar cierto concurso con un podcast innombrable. Luego hablaremos de eso, si acaso. Aunque, bueno, un podcast que no cumple lo que promete, también os digo. Y, bueno, pues muchas cosas que nos va a hablar Mario. ¿Qué tal estás, Mario? Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en la taberna, conocerla, hablar contigo un ratito y echar un tiempo de calidad, como siempre. Yo te quería pedir disculpas porque hemos tardado en hacer este directo. He tenido, o sea, entre que he tenido movidas. No tenía huecos, no sé qué. Se ha alargado un poco más de lo que me hubiera gustado, pero bueno, me alegro de verdad de Nada, tenerte aquí. la vida es así. La vida. Al final, lo importante es que estamos aquí conversando y vamos a pasarlo bien un ratito. Eso es, eso es. A la gente que estáis viendo esto, muchísimas gracias, pues los que estáis en directo viéndonos aquí en directo. Un saludo a Yaiti, a Lady Stormresses, a Sotomonte Eire. Y bueno, pues los que estáis viendo esto en YouTube, acordaos, por favor, de suscribiros a mi canal, dejar un me gusta, un comentario, ayuda un montón, ya lo sabéis. Y nada, pues todas estas cosas que solemos decir. Recordaos que tenemos patrocinio con Pamplin, con el código Balrog, os regalan unos calcetines. Además, ahora está en Black Friday, 9,99 las camisetas. Cada vez me cuesta más hacer estas cosas, pero oye, no vienen mal, perdón. En fin, Mario, tú y yo, bueno, nos vimos en el Celsius, estamos hablando ahora fuera de cámara, muy de pasada. Creo que además que eran los de Puente 4 que me tenían preso en ese momento, o había quedado con ellos, o iba corriendo, no me Sí, acuerdo. sí, al final es lo que hablábamos, ¿no? El Celsius es que estás encontrándote continuamente con gente que conoces, estás tal, entonces encontrar un momento es difícil, entonces nos cruzamos, ¿no? Hey, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mario. Totalmente, Ya totalmente. hablaremos, y al final, pues bueno. No obstante, Mario, si quieres, voy a dejamos en la caja de comentarios todos tus enlaces, pero si quieres, si presentarte a la audiencia, contar un poquito Mm. qué haces, qué cosillas, luego profundizaremos y todo, pero bueno, cuéntanos. Bueno, pues nada, yo soy Mario Carballo, soy editor. Cuesta decirlo, seguro que a ti te pasa parecido, ¿no? Decir soy escritor. Bueno, No lo soy. escribo, me gusta, Tú ya me has gusta, publicado. escribes. O sea, Tú escribes también. Yo al también, final hice pero los paces conmigo mismo diciendo, si escribimos, somos escritores. Profesionales o no, más o menos serios, de hobby, pero somos escritores. pero Y hay que ir también, con ello. también ando y no soy un andador, ¿sabes? De abuela. No sé. Podemos- Se podrían aplicar ciertas lógicas al final a todo. En fin, bueno, sí, yo soy ingeniero de profesión, ¿no? Tengo mi trabajo por un lado, el aburrido, yo lo llamo siempre el que me da de comer, el otro, el aburrido, y luego en mi tiempo libre, la mayor parte de mi tiempo libre la dedico a crear historias, a reflexionar sobre mundos, a diseñarlos, a pensar en personajes, en tramas, y bueno, y desde hace ya, pues no lo sé cuánto hace ya, quizás 6 años o así, que empecé a trastear un poquito con la escritura, con relatos, con historietas, con alguna novela, proyectos más, últimamente ya son proyectos más serios. Y, y bueno, siempre desde que empecé pues eso, a juguetear un poco, pues no he conseguido parar. Tampoco es que lo haya intentado, siempre, siempre he seguido y siempre me ha motivado, me sigue motivando y espero que me siga motivando durante mucho más tiempo. Qué guay. Es que el. Quiero decir, publicar puede ser uno de los objetivos o en participar en un concurso, como hiciste en Puente 4 Podcast o en La Voz de Horus. Ujú. Luego hablamos también de eso, de tu faceta de relatista para concursos. Pero, pero lo que es una suerte es el disfrutar del proceso de la escritura, Mm. el encontrar como hobby, como disfrute, el poder crear, el poder transmitir y el poder, pues eso, juntar unas letras para hacer algo, hacer algo nuevo. Sí, y luchar, entre comillas, constantemente para cada vez hacerlo mejor.
Porque, claro, todos tenemos, o la gente que tiene este tipo de inquietud tiene esa no sé si necesidad, pero bueno, esa motivación, ¿no? Por contar las historias que tiene en la cabeza. Y hay gente que se anima a hacerlo y al principio pues puede costar porque no tenemos las herramientas o Evidentemente. entonces, El bueno, hay oficio. gente que se la da mejor o peor, sí, claro, y al final esto se entrena como todo y poco a poco es muy bonito, además, ver que conforme proyecto tras proyecto vas viendo que aquello que tú quieres contar se plasma de una manera más orgánica cada vez sobre el papel, sobre lo que tú quieres decir. Y eso es bastante, te ayuda mucho a continuar Es con la motivación. satisfactorio. Es muy satisfactorio, Es muy sí. satisfactorio. Totalmente. Sí. Bueno, decíamos lo de los relatos. Yo creo que dentro de la comunidad, esta comunidad así de un poco de más del Cosmere en Twitter y tal, pues la gente ya te conocemos más o menos porque fuiste el ganador del concurso de relatos de Puente 4 Podcast con Ujú. 2 muertes, era, ¿verdad? 2 muertes. Dos muertes. Dos Sí, dos muertes. muertes. ¿Cómo fue participar en ese concurso? ¿Cómo lo viviste tú desde dentro? Pues fue una experiencia muy chula porque yo siempre, nunca había escrito nada para el Cosmere. Y era en ese momento, y todavía ahora, soy un neófito en lo que es el Cosmere, porque yo empecé a leerlo muy tarde. Empecé a leerlo quizás en finales de 2023, una cosa así. Empecé con Mistborn, la primera Sí, trilogía. Y desde entonces, pues seguí con ello, ¿no? Seguí leyendo te diste una otras buena sagas, ruseada, ¿eh? O sea, me metí una rucheada tremenda, sobre todo justo en el momento en el que estaba escribiendo ese relato, porque yo me leí la primera trilogía y luego los 4 del archivo, y entre esto acabé quizás en septiembre del año pasado, y hasta que salió Viento de Verdad dije, me voy a leer el resto, y me leí el resto. Y entonces fue una buena rusheada. En fin, al final vi a los chicos de Puente 4 que estaban organizando esto, y por supuesto, yo ya había participado en otros concursos, en otros certámenes y en otros concursos de otras, sobre todo de otras IPs, ujú, como puede ser Warhammer y tal, y me animé porque, bueno, lo tenía, al final era un universo que yo tenía muy presente en ese momento y me apetecía trastear, me apetecía tocar algún tema que se pueda, que casara bien dentro de Rorschach, fue el caso, vamos, el mundo del archivo, porque justamente estaba leyendo eso y era lo que me cuadraba. Y bueno, lo encaré como encaro, como encaro todos los certámenes. Yo hago lo mejor que puedo. Yo pienso en una idea, intento desarrollarla lo mejor posible. Durante 1 o 2 días, a mí es lo que me suele durar más o menos el escribir. Tengo la idea, estoy un tiempecito dándole vueltas en la cabeza sin tocar nada, sin tocar una tecla o un boli ni nada. Y luego en el momento de decir, vamos a escribirlo, pues lo escribo y en un par de tardes lo tengo. Luego lo dejas. Lo dejas reposar durante un tiempo ya. y a la semana vuelves, ¿no? Y ya empiezas a pulir, a pulir, a pulir. Bueno, ese es mi sistema. Y cuando yo ya tenía algo que de verdad me gustaba, pues ya pues lo enviamos. Y luego ya el tema de lo que fue la selección y las distintas fases, eso fue un carrusel, sobre todo la última, cuando se definieron los tres finalistas y luego Sí. se abrió un poco a las diferentes redes, eso fue una locura. Además lo estaba hablando, yo todo el proceso estuve hablando con otro chico que tenía otro de los finalistas, que era el autor del relato Mima, Vale. que también muy bueno, me Sí. gustó mucho. Y lo íbamos hablando, lo digo, madre mía, esto se está liando porque no sé qué, porque aquí hay 400 likes frente a 405, fue muy divertido, una experiencia además que éramos competidores, Sí, entre pero comillas, era pero el buen rollo que hubo todo el tiempo estuvo muy guay y desde entonces pues muy, muy chulo. Yo Y ya te lo he claro, dicho cuando ya salieron los antes, te lo he dicho resultados, antes fuera de cámara, pero te felicito porque a mí el relato me fascinó, me gustó muchísimo. Y sí, o sea, había mucho nivel, también es cierto, pero de los participantes, el tuyo era para mí claro, claro favorito. Es un relato de una sensibilidad y además
funciona muy bien, tiene una estructura un poco cíclica, y toca un tema muy guay que puede ser leído desde muchos aspectos. No quiero hacer spoiler, que lo podéis leer, creo que está en el Discord de Puente 4 Podcast. Y no sé si también lo Sí, dramatizaron está y también se puede encontrar en mi en página tu web. página web. Está publicado. Sí, que lo dejaremos por aquí. Es mariocarballo.es. Punto es. Vale. Sí, mariocarballo.es. Sí, es un relato que tiene. Bueno, es que justamente el tema del que trata, es algo que es bastante. Que al final todos tenemos, no una opinión, pero a todos nos toca, de Sí. mayor o menor medida. Y entonces todo el mundo, cada cual, puede hacer su interpretación. Y algo que me encanta a mí es después de leer cualquier cosa o de ver una película o de escuchar una canción o lo que sea, que te quedes después dándole vueltas Ujú. y pensando en qué es lo que podría o lo que significa para ti o cuál es tu lectura al final. Y justamente yo creo que este tema pues es bastante da pie a ello, la Y verdad. bastante universal. Bueno, Sí, entonces tú, como escritor, luego me gustará que hablemos un poquito de, ya tú como escritor, desde el punto de vista más técnico y más, un poquito para recomendar, pero pasas esta etapa de, digamos, entre comillas, relatista, o de, como hablamos antes, de utilizar otras IPs como Warhammer, como Cosmere, pero te lanzas a crear tu propio, bueno, no iba a decir, no es universo, pero bueno, crear tu propio contenido, tus ujú, propios libros. Em, Tenías claro, bueno, tengo aquí Huracán, lo podéis ver, ahora vamos con él. Es decir, que la edición es preciosa. El libro, o sea, es autoeditado, si no me equivoco, ¿no? O sí, sea, sí, sí lo es. pero es una. O sea, de verdad, es precioso, también te lo tenía que decir. La edición es maravillosa. Tipografía, Muchas gracias. maquetación, todo. No obstante, antes de entrar en la propia novela como tal, eh, ¿cómo empezaste tú, ya como novelista, ya como escritor, ya de tomo y lomo? Diga lo que digas. Mm, sí. Am, cuando decidí hubo un momento en el que decidí, dedicarme que me iba a dedicar a esto, ¿vale? Suena como muy grandilocuente, ¿no? Pero y yo soy realista y tal, pero lo que quiero decir con dedicarme a esto es que voy a invertir, una gran cantidad de mi tiempo en esto, porque es lo que a mí me gusta. Si al final si la fortuna está de mi lado, o lo que sea, por millones de tal, conseguimos dedicarnos a esto, pues sería perfecto. Que al final solo consigue pagarme el postre en lugar de las comidas, pues maravilloso. Pero lo que sí que voy a hacer es crear historias. Y eso fue un momento cuando volví, pues yo por trabajo estuve, por el otro trabajo, por el aburrido, El estuve aburrido. trabajando en el extranjero, el El aburrido, alter ego. estuve correcto, eso es. Estuve trabajando en el extranjero mucho tiempo y cuando volví allá por 2023 o así, decidí tomarme un tiempo de una excedencia, vamos, me tomé un tiempo de descanso, un tiempo sabático, digamos. Ujú. Y ahí fue cuando dije, ahora es el momento de, pues esto, de empezar a crear historias. Ya tenía muchas en la cabeza, has Ujú. dicho universo antes, sí, tengo ideas más Vale, globales, mucho más por encima de una novela en concreto o dos o las que sean. vale. Y entonces decidí, pues eso, invertir, tratarlo como si fuera un trabajo. Durante el tiempo que estaba, de excedencia, me dediqué a dedicarle 8 horas al día, por lo menos, como si fuera un trabajo más. Entonces, bueno, ahí la verdad es que conseguí avanzar mucho, es que entre ellas escribí Huracán, escribí 4 manuscritos en un año y medio, una cosa así. Qué Y, barbaridad. claro, cuando tienes tiempo, es que si Ya. tuviéramos 30 horas en el día, ¿verdad? Aún así, de verdad, el tiempo es finito. Quiero decir, o sea, quiero decir, Sí, el tiempo es el que es.
pero la creatividad también lo es. O sea, no es cuestión de a más horas, más tiempo escribo, porque no es un trabajo mecánico, un trabajo creativo siempre requiere un esfuerzo mental y también son, en cierto modo, jarras que se vacían y no y tienes que ir llenando y volver a escribir. Sí. A mí me parece una barbaridad dedicar 8 horas diarias con disciplina, con tesón y sobre todo pues, en un ámbito creativo. O sea, me parece muy admirable. Sí, sí, es cierto también que no son 8. En mi caso, no era todo el tiempo estar delante de la página en blanco y empezar y escribir, no. También tenía, bueno, tú sabes, ¿no? También ahí está la parte Estructura. de, pues, del diseño, estructura, documentación, todo esto, ¿no? Ujú. Y cuando llegas a un límite, porque al final la cabeza te da lo que da, tú tienes una estamina a lo largo del día, si te pones a escribir a las 2 o sea, a las 2, te empiezas a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, depende de cada cual, ¿no? Pero yo a las 12 de la mañana estaba viendo chiribitas. Ya. Entonces tenías que descansar o pasarte a otra cosa o lo que fuese, ¿no? Pero sí, y hay que decir que fueron 4 manuscritos en versión cero. Luego a partir de ahí está todo el trabajo de Evidentemente. edición, todo. Entonces, todo ese, todo ese material que se generó durante ese tiempo, lo que estoy haciendo ahora es pues darle el mimo que necesita, como es el caso de Huracán o como es el caso de otras publicaciones que saldrán en el futuro. Entonces, yo diría que fue en ese momento en el que yo decidí, porque ahora que he vuelto a trabajar, eh, sigo, obviamente no tengo No tienes el mismo la tiempo. misma o la disponibilidad que tenía antes, pero siempre procuro que todos los días, todos los días escribir algo, aunque sea cualquier, o escribir, ahora editar, porque tengo eso, diferentes proyectos en diferentes estadios. Entonces, pues, o editar o hablar con el de portada o con el maquetador o con la editora, o escribir, o pensar en el siguiente relato o en la siguiente historia, no sé. Al final siempre, pero siempre dedicarle Ya. algo de tiempo. Y si puede ser 2 horas, mejor que una o que media. Hay días que no puedes más de 10 minutos, pues 10 minutos, pero Eso lo que es. sea, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, llega en junio, no sé si en junio es cuando llegaste a publicar Huracán, puede ser. Huracán salió en junio de En este año, sí. junio ya Huracán. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de de otros proyectos. Ahora en diciembre me has dicho que sale uno nuevo. O sea, ni Ujú. Sanderson, Mario, también te lo digo. O sea, o sea, vamos a ver. También, claro, vienes de, como dices, de haber hecho los borradores con Sí, anterioridad. me lo aplico. Exactamente. Pero bueno, háblanos un poquito si quieres de Huracán. Sin entrar a lo mejor en muchos en spoilers, pero ¿qué se puede encontrar la Ujú. gente en esta novela? Uy, sí, Vale, ¿verdad? Huracán surgió, Huracán surgió como un experimento, porque quien haya leído, por ejemplo, el relato de Dos Muertes, Sí. va a encontrarse pues una prosa así sobria, seria, calmada, ¿no? Un poquito, depende de lo que pida cada tono, ¿no? De cada proyecto. Pero justamente, lo que quise hacer es escribir algo que tuviera humor, ¿vale? Escribir Ujú. algo con desparpajo, cosa que nunca había hecho antes. Vale. Y a mí me costaba, siempre me había costado. Y empecé a desarrollar el personaje de Sven, que es el protagonista, Sven Huracán. Y este hombre es un desgraciado, es un mentiroso, es un manipulador, se piensa que es competente en muchas cosas y en la mayoría no lo es. Entonces, y se está metiendo continuamente con la gente que hay a su alrededor, es un cínico. Y quería escribir sobre algo así, pero desde el tono de humor. Ujú. Y entonces comencé como si fuese un relato más o si fuera, yo qué sé, como un ejercicio más, ¿no? De llenar unas cuantas páginas a ver qué tal. Pero me gustó tanto la sensación, me lo pasé yo tan bien. No el resultado, no cómo estaba quedando, que también, ¿no? Porque en ese momento no había ningún objetivo en ello, pero me gustó tanto, me lo pasé tan bien. Me reía yo solo con mis Viviéndolo, sí. tonterías, claro, con las tonterías que yo escribía,
que dije, es que esto tenemos que alargarlo. Y entonces, pues me decidí a parar un segundo y a estructurar. Vamos a estructurar esto. Ya que estamos y que tengo la inercia de escribir algo así, vamos a parar un segundito sin romper esa inercia y vamos a estructurar una historia. Estructuramos una historia, unos personajes, un mundo, no en ese orden, porque yo empiezo por el mundo y luego voy por los personajes y luego por la trama, y ya continué. Y entonces el tono de la novela es un tono bastante, pues eso, bastante, un poco sinvergüenza. Un poquito sinvergüenza, digamos. Y con, bueno, no es una comedia, pero tiene sus puntos en los que no te esperas, además, porque es una historia un poco de... Al final, Huracán está ambientado en un mundo en el que hay islas que flotan por ahí, por alguna razón, ¿no? Sobre un planeta que no tiene corteza, que es un planeta gaseoso en el que si te asomas ves el núcleo. Es fastidiado, ¿no? Sería fastidiado vivir en un Sí, sitio así. desde luego. Las islas están hechas de chatarra, que se han ido uniendo poco a poco, son informes y huele a grasa y huele a óxido, ¿no? Pero claro, en un mundo donde hay islas y la gente se mueve con galeones, ¿cómo se llaman? Bueno, barcos, galeones, pues por supuesto que hay piratas, y entonces los piratas pues tienen también ese tono de comedia y pues eso, son unos sinvergüenzas. Y entonces, bueno, pues la historia deriva de un mundo así. Y al final, ¿qué te puedes encontrar como setting? Es algo así, un mundo sin suelo, donde todo está a la deriva, flotando, nadie sabe por qué. Las cosas flotan y la gente haciendo ciertas cosas a esos mecanismos que hacen que floten, pues sigue funcionando, entonces no nos vamos a meter ahí. No lo entendemos, Vale. pero si seguimos haciendo esto, pues seguirá funcionando, supongo, no lo sé. Y ese es un poco el setting. El Luego, setting. los personajes pues son todos, están todos, siempre tocan o dejan de tocar, en mayor o menor medida el tema de la piratería, o algo similar o relacionado con el mundo de la piratería. Y la trama, pues es una trama bastante fresca en el sentido de que directa, sabemos lo que queremos hacer, es un viaje en el que la gente pues, se va conociendo a ellos, o sea, los personajes van conociéndose a ellos mismos, van conociéndose entre ellos, que previamente pues, no se conocían, Ujú. y van descubriendo un poco la gran pregunta de la historia bueno, que es lo que tienen que descubrir. Y entonces, esa es un poquito el inicial, ¿no? La descripción Sí, inicial del libro. la presentación. Él preguntaba al quinto dial que no sabía si lo habíamos dicho ya, que qué género es. Y es, puede decir, fantasía, prácticamente. O sea, Es fantasía, es que yo no es lo diría, no fantasía. diría que es ciencia ficción, porque sí, es fantasía, es fantasía. Es fantasía ambientada en un mundo, digamos, un poco steampunk, porque tienes, bueno, pues porque no son motores, o sea, no son máquinas de vapor ni nada de esto Ya, que ya, hace ya, que se ya. muevan los mecanismos, pero hay otra cosa que sí que suelta sus efluvios a la hora de funcionar y tal. En fin, yo lo encasillaría, si hay que encasillarlo de alguna manera, en una fantasía steampunk, con Pregunta piratas. obligatoria en esta comunidad. ¿Es autoconclusivo? Sí, 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 es es autoconclusivo. autoconclusivo. No es Sí. saga, no es. eh, No. Una cosa que me gusta hacer, vale, seamos honestos. Una cosa que sí es autoconclusivo, es una historia cerradísima. vale. Lo que siempre me gusta hacer y lo que aviso a la gente que se anime a leer este o los que vengan después, es que yo te voy a contar una historia y además no tengo ahora mismo en el futuro, no tengo ninguna saga pensada. O sea, sí tengo sagas pensadas, Ujú. sagas que quiero que ocurran, o sea, que quiero que se publiquen, pero no en el futuro próximo, y cuando ocurra ya lo diré, ¿no? Pero todos los libros que la gente, que quien se anime a leerlo, se va a encontrar una historia cerrada. Pero en el último capítulo, o en los últimos capítulos, puede que se abran ciertas cosas. Dejas una puertecilla. Porque a Es mí, que en el chat claro, están poniendo autoconclusivo o autoconclusivo.
Dice, ¿es autoconclusivo nivel Mistborn o autoconclusivo de verdad? Vale, No, bueno, no es autoconclusivo a nivel Mistborn. Es más autoconclusivo que Mistborn. vale. Porque Entiendo lo que, las a lo que vas. preguntas, claro, las preguntas o las promesas que se plantean en el libro al inicio, todas y cada una de ellas se cierran. Vale, ¿Vale? Lo único que los personajes, la vida de los personajes continúa. Al evidentemente. final, cuando decidimos contar una historia, lo que hacemos es coger a un personaje que ha tenido su vida y tal, y lo plantamos en el momento en el que nosotros queremos comenzar a contar la historia. Pero ellos vienen de algún lugar y cuando se termina la historia van hacia otro lugar. Ujú. Entonces, si yo en algún momento, porque me apetece, esto no es ningún tipo de adelanto ni Spoiler, nada de de eso, ¿vale? spoiler. Porque no lo tengo no, no, ni o sea, no. Si algún día me apetece hacer una segunda parte de Huracán, Se puede hacer. quizás podría, pero si no la hago, tampoco pasa nada, Bueno, pasa un porque es poco una historia completamente como con cerrada. los proyectos secretos de Sanderson, con Prensa, por ejemplo. Correcto, correcto, Prensa correcto, empieza, sí, acaba, igual. pero no pasa nada si continuará. Eso es. Y bueno, pues me parece muy bien. Me parece muy, muy inteligente por tu parte también y muy honesto. ¿Sabes? No plantar Sí. un libro y venderlo y que luego está muy bien. Y además está guay. Ahora vamos con el resto de proyectos tuyos, pero bueno, recordar a la gente, en caso de que quisieran leerlo, pueden, lo tienen en Amazon, ¿verdad? Y no sé Sí. si a través de tu página se puede adquirir o... Cuéntanos. Está disponible en Amazon, tanto en tapa dura, que es el formato que tienes tú ahí, con tapa blanda y Kindle, Ujú. y también a través de mi web, en tapa dura o en tapa blanda. ¿Qué pasa? Que como yo soy autopublicado en Amazon, Sí. o sea, mi plataforma principal, bueno, ahora mismo la única, es Amazon. Si alguien lo pide por mi web, yo lo que voy a hacer va a ser pedir una copia de autor a Amazon, porque son los que lo imprimen y los que lo crean, los que lo Ajá, hacen, claro. y enviarte. Lo que voy a hacer es pedírmela y enviártela. Eso es algo que me gusta decir siempre, porque en el futuro me encantaría hacer alguna tirada un poquito más, con más detallitos, con más Sí. cositas, un gramaje mejor, o yo qué sé, mejores materiales. Amazon, la verdad es que sorprende a la hora de cuando la tapa dura sorprende bastante. Sí. Es una calidad que no está nada mal. Sí. Pero siempre me gustaría, tengo ahí la espinita de algún día hacer alguna tiradita un poquito premium. Yo, una autora que también autopublica por Amazon y son unas ediciones maravillosas también es Neptunian, que, bueno, os recomiendo a todos también. Tienen unas ediciones también preciosas. O sea, son muy, los tenía por aquí antes, pero los tengo ahora en otro sitio. Y bueno, nada que te lo... Evidentemente requiere mucho trabajo por parte del autor, porque al final es el que lo tiene que hacer todo. Pero bueno, luego vamos con el tema más de autopublicación y consejos que das tú, etcétera. Pero antes, muy sabiamente, antes del directo, fuera de cámara, me decías que bueno, que ahora ya estás en plena campaña de otra novela. Cuéntanos. Sí, bueno, claro, yo es que estoy ya en el Espera, ¿se terminar de te ha muteado? editarla. A ver. Uy, Ahora hola, se te escucha, ahora hola. sí, ahora sí. He movido el ratón, igual se ha ido a algún lado. Mm. En fin, sí, estoy pues ya está, ya el libro está preparado, se llama Omniscience y, y la idea es publicar, o sea, la idea es sacarlo en diciembre. Bueno, la idea no, el 12 de diciembre, el 12 del 12, lo vais a tener ya en Amazon y tal. Mira, justamente tengo aquí unas copias ¡Qué que chulo! me las traje para... Hostia, pues Sí, este está sí chulo, que. está muy chulo. Ahora me hablas, pero este sí que parece muy, muy ciencia ficción o muy. Este es mucho más ciencia ficción, esto es una distopía. Si os fijáis, Muy para... cyberpunk o. Sí, sí, sí. No lo sé, pero la Eh, portada es preciosa. Mira, dice Sira en el no, no, chat, dice que pasa de portada. la portada es increíble, la ha hecho Carpaccio, si lo podéis encontrar en Instagram y tal, es un Vale. artista buenísimo y bueno, que tiene, si alguien tiene Y no hemos hablado de la algo que portada quiera de hacer. Huracán, que también me gusta un montón. Ojo. Sí, la portada de Organ es chula, es más minimalista y tal, Sí, pero pero es está, muy chula. está bastante chula también. En fin, este justamente como decías, es bastante más, es futurista, digamos, ¿vale? Vale. Es una distopía en la que ocurre en una ciudad colmena,
No sé si estás familiarizado con el término. Es muy de Warhammer, la ciudad colmena. No, No no, sé no, si. no, Es una, no es me suena. una, A diferencia de, eh, de Monroy, toco hierba. No, mentira, no es toco una, hierba, es pero. una ciudad. Digamos que, digamos que es un planeta, como te digo, yo siempre empiezo por diseñando el mundo. Imagínate un Venus o un planeta en el que Vale, salir fuera significa morirse muy vale. fuerte. No puede salir. Entonces, ah, una nave intergeneracional que llegó allí intentando colonizar el planeta se dio cuenta de que justamente el planeta no era lo que pensaba y no podían salir, no podían expandirse. Entonces se quedaron encerrados en la nave en la que llegaron. Y lo que decidieron fue hacer unas minas, o sea, crear unas minas, unos túneles por debajo de la Tierra para sacar material y construir hacia arriba, en una ciudad estratificada hacia el cielo, que pudiera aguantar los vientos huracanados de este planeta. Y la humanidad vive encerrada ahí. Entonces Claro. es una ciudad que está súper poblada, en la que la gente vive de manera bastante miserable, salvo unos pocos. Y la historia va a seguir, en No, este caso, en no me cuesta huracanes de un imaginármelo, punto. también te digo. Huracanes, por ejemplo, es solo un punto de vista, que Sí, es Sven. Aquí son tres. Son tres personas que son tres protagonistas que son naturales de cada uno de los tres lugares o zonas distintas de la ciudad. Una es los estratos, que se llama, que es a la ciudad que crece hacia el cielo, que está constantemente combándose por los vientos y cruje y la gente de allí, de los estratos, dicen que la ciudad grita bajo el sol, bajo los vientos de Aequitas, que es el planeta. Luego hay otra persona que es de las raíces, que es como se llaman estas minas que hicieron por debajo, vale. que son mineros y son gente que está bastante machacada. Y luego otra persona que es un agente de seguridad que acaba de entrar al núcleo, que es la vieja nave, que es donde están las élites, que es donde está el gobierno. Y es un poquito la historia que va de ellos tres, que al final por unas cosas u otras acabarán juntándose o no, ya veremos. Pero te explica un poquito la vida dentro de esa ciudad desde los tres diferentes grandes puntos de vista que hay. Qué guay, Y la verdad. Joder. sí, estoy muy contento con ella, la verdad, porque tiene mucho trabajo, bueno, todos tienen bastante trabajo, pero lo escribí, si Huracán lo escribí en septiembre del año pasado, lo escribí en noviembre, por ejemplo, o sea, justo después. Justo Pero ha después. tenido un proceso de edición de 9 meses con una editora profesional con la que estoy encantado y tiene mucho, mucho trabajo y mucho cariño. Huracán también, pero como Huracán fue más digamos, un experimento, Ya. fue mucho más, y como es un solo punto de vista, es una historia bastante más sencilla de Más llevar a contenido, la ¿no? hora de Quizá. arreglar. Sí, pero además también simple en el sentido de que solo tienes un punto de Un vista, punto de solo vista. tienes un personaje del que preocuparte, una voz y una aventura. En cambio, es bastante más complejo y más profundo. Ya. Es como más, digamos, es como tiene mucha más complejidad y sobre todo 3 puntos de vista, que 3 puntos de vista en 400 páginas, que es más o menos lo que me sale de extensión en general cuando cuento una historia. Huracán tiene 350, una cosa así, 400 y pico. Que ha tenido mucho trabajo de síntesis y de hacer que todo encaje dentro de un formato. Claro, porque si nos encontramos a Sanderson, por ejemplo, con 3 puntos de vista, yo no sé, Yumi tiene 2 puntos de vista y ¿cuántos son? ¿700 páginas? Sí, No lo sé cuánto es. básicamente. Incluir 3 puntos de vista y de una manera satisfactoria, que creo que es una manera satisfactoria dentro de un libro que te puedes leer en un par o tres de tardes, porque además es dinámico y Sí, tiene asequible. tal. Yo creo que está muy bien. Yo os lo recomiendo bastante, tanto como Huracán. ¿Te imaginas que dices que no? Que no. Pues qué guay, qué maravilla. La verdad es que lo vendes de putísima madre, Mario. Y lo bueno es que, además, como tenemos tu referencia con relatos y tal, en cierto modo sabemos que no estás vendiendo humo. O sea que podemos catarte, podemos ver de lo que eres capaz.
y suena fascinante. Una vez que, volviendo otra vez a Huracán, en este punto, Ujú. Sí. una vez que tú publicaste, que ya sacaste el libro, ¿cómo notaste la acogida de la gente? Bueno, pues eso, feedback que hayas tenido. Pues lo primero que sentí cuando publiqué, el día de decir, ok, vamos Sí, allá, publicar, al botón rojo grande de publicar, sentí no sé, una cosa muy rara, un miedo extraño de me estoy exponiendo, ¿sabes? ya, Es como mi historia, tal y como yo la he concebido, que creo que es algo que, que merece la pena que otras personas lean, ¿no? sí, Es como esa sensación de inseguridad al final, de realmente será lo que yo creo que es, realmente será así. Y la verdad es que luego después tardó poco esa sensación, me duró bastante poco, porque automáticamente los primeros días fue increíble, la gente me hablaba, me preguntaba cómo puedo conseguir esto, por aquí, por allá. Tenía muchas ganas de saber, ¿no? Qué era de lo que estaba hablando. sí. Eh, Me moví por ciertos eventos y tal, y la gente, pues hubo una respuesta bastante positiva. La gente o sea, me pedí unas cuantas copias y me lo llevé a algún evento, ¿no? Ujú. Y la gente pues quería probarlo. Me lo llevé al Celsius, me llevé las copias al Celsius también. La gente le hablaba de él y decía, ostras, qué chulo, dame una y tal. Y muy contento. Y luego la gente, conforme se lo ha ido leyendo, yo no sé cómo agradecerles las palabras que me Qué han, guay. que me han dado, porque todas han sido positivas, y todas han sido positivas y constructivas, que pueden ser las dos Además. cosas. Y, y es increíble. O sea, yo lo he disfrutado muchísimo. Y claro, sabemos que, o sea, esto siempre pasa así. Cuando tú publicas un libro, las semanas siguientes son las que en teoría cuentan, ¿no? La mayor parte del volumen de ventas que se van a hacer, o Ujú. de copias o de pedidos que se van a hacer, es justo en la siguiente semana o las 2 siguientes semanas. Pero Huracán está teniendo una especie de continuidad pequeñita, en Qué la guay. cual, está muy chulo. Hay veces que me meto a Amazon KDP para gestionar cualquier cosa en este caso, de Omniscience, y me meto en las tablas de pedidos y dices, anda, ha habido un par de pedidos esta semana, Qué y te da guay. así como, es que guay. Cosquillitas. Pero, o sea, sobre todo porque hay gente, claro, porque hay gente que le da una oportunidad, y al final le das una oportunidad, te gustará más, te gustará menos, te puede gustar, pero le has dado una oportunidad, y al final esa historia que yo he hecho, porque al final esto es lo que de verdad me llena a mí, ¿eh? El querer yo tener la motivación de contar una historia y que a alguien le llegue esa historia. Porque en el momento en el que alguien lee esa historia, ya no es mía. O en el momento que yo lo publico, esa historia ya no es mía, es tuya. Porque tú la vas a leer a través del filtro de tus experiencias y de la mochila que tú llevas, que tú ya te has ido poniendo durante los Ujú. años que has vivido, y va a ser una historia, seguramente sea una historia completamente distinta a la que yo tenía pensado en un principio. Y eso me encanta. Y yo creo que eso es lo más bonito Qué que guay. me puedo llevar. Qué guay. La verdad que em, entiendo muchísimo, o sea, lo que dices me puedo identificar y también como lector, o sea, cuando haces tuya una novela y al final también es una forma de... Es una conexión con el autor íntima que puede ser inconsciente, o sea, de hecho el propio autor es el que no es plenamente consciente de cómo estás conectando con otras personas, con gente que, pues, por lo que sea, tu historia le ha movido algo por dentro, le ha recordado, incluso le ha marcado alguna cosa que posiblemente la acompañe durante muchos años, algún personaje, algún tal que ha salido de tu cabeza y evidentemente no hay reseñas o dinero o cosas que sean capaces de pagar esa sensación Eso. de poder conectar con pues, gente anónima o no que disfrute de tu novela. Te quería hacer una pregunta que sé que es, a ver, sé que es un poco no comprometida, pero un poco putada puede llegar a ser, ¿vale? Pero no hace falta que sea explícita, pero
Siempre se dice que puedes tener 100 reseñas buenas y una mala y la que se te queda es la mala, pero no es lo que me interesa. O sea, yo quiero quedarnos con las buenas, así que ¿hay alguna reseña, algún comentario que te haya hecho alguien en concreto, bien sea amigo, familiar o lector anónimo, que haya destacado, que se te haya quedado ahí, que recuerdes y te mole mucho recordar? Puede ser una crítica constructiva o directamente una alabanza, o sea, no el hater. Sí, sí, tengo una que me viene a la cabeza según me... Es una de un conocido, bueno, no un conocido, es un amigo, que, que se lo leyó, bueno, yo hablaba con él y se lo comenté y se lo pilló y se lo leyó, ¿no? Y, y de pronto, un día, me encuentro con una mención en LinkedIn. En Que yo, ya ves tú, LinkedIn. hace que no me meto en LinkedIn a buscar trabajo, no sé cuánto tiempo. Porque para mí es eso, ¿eh? Yo sé que es una red social más y tal, Sí, pero sí, yo no pero entro bueno. en ninguna. En LinkedIn. Y Las es reseñas Infojobbs. este chico Alberto, que ha hecho una publicación, porque él es, bueno, en la publicación es más, de manera más constante y seria, en LinkedIn es una red Sí, social que él utiliza, y de pronto, sin ton ni son, me encuentro con una reseña sobre el libro, sobre Huracán, lo que ha significado para él, y, hecho, haciendo una relación con muy buen gusto sí. sobre el tema, o sea, el ámbito profesional, en el que no recuerdo exactamente ahora cómo es, pero la compartí en su día en Instagram, que es mi red principal, y me encantó porque no me la esperaba. O sea, yo cuando se la terminó, él me dijo, oye, me ha gustado mucho, me parece muy chulo Ujú. y me encanta. Y muchas gracias, me encantó ese comentario. Cualquier comentario me hace feliz, me hace el día, o sea, pero de pronto encontrarme eso, que haya decidido utilizar, y de nuevo, con muy buen gusto y con una muy buena reflexión, un libro de fantasía, de piratas, de risas y de gente que se insulta entre ellos, como conexión para un mensaje que él quería transmitir dentro de su post hacia el mundo, lo que era el mundo laboral, tech y demás. Y me pareció súper original y muy, Qué y guay. muy bonita, la verdad. Una sorpresa muy bonita. Qué guay. Qué guay. Pues si quieres pasamos al bloque un poco más para gente que, bueno, pues que esté pensando en escribir o tenga proyectos en mente o le llame, le atraiga un poco la atención, este mundillo. Y desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué consejos tú darías o te gustaría que te hubieran dado incluso sobre pues, el proceso tanto de escritura como edición? O sea, evidentemente no quiero que tampoco que tenerte aquí 40 horas explicando todo, pero sí esas pinceladas que crees que sean imprescindibles. También hemos hablado un poco de que has contratado una editora profesional, que también creo que es un paso muy importante. Cuéntame qué consejos darías tú como autor. Mm, sí. El primero que daría, porque me lo daría a mí, es que si estás empezando, que tengas paciencia, lo primero, y que disfrutes de lo que estás haciendo. Que escribas porque te gusta escribir. Eso es lo más importante. Lo más importante es que eso, que hagas un ejercicio de sentarte sin hacer nada más, sin mirar el móvil, sin nada, y decir, ¿realmente estoy escribiendo porque quiero contar historias? Ujú. Eh, y si es así, ve con todo. Puede ser, y habrá casos, en los que la gente escriba pues porque me gustaría ser un bestseller algún día. Bueno, también es un motivo Bueno, es tan una válido como cualquiera. motivación. Bueno, Tan válido como cualquiera, pero bajo mi humilde opinión, lo que probablemente ocurra es que te frustres y que lo dejes. Cuando, si en el momento de hacer esa realmente te hubieras realmente dado cuenta de que lo que quieres es contar historias, al quemarte por el motivo incorrecto, pierdas la oportunidad de realmente disfrutar del proceso ya. de creación. Yo creo que eso sería como el primer autoanálisis, ¿no? Que habría que hacerse, yo creo. Tener Y luego claro tu después eso, motivación. paciencia.
Sí, sí, sí. Mucha paciencia, mucha paciencia. Una historia no se escribe en 3 días, ni en un mes, aunque un manuscrito pueda llegar a escribirse en un mes, una novela no sale en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en 6. Sale mucho y hay mucho trabajo, tío, y hay que estar dispuesto a eso, a dedicar mucho tiempo, sobre todo, bueno, siempre, en cualquier caso, seas publicado, autopublicado por editorial tradicional o no, o lo que sea, siempre tiene, es mucho trabajo. Y el último consejo que daría es que escribas todos los días. O por Ya. lo menos lo que decía antes, ¿no? Lo que sea, dedicar aunque sea una pequeña parte de tu tiempo a algo relacionado con tus proyectos de creación, ya no solo ya, de escritura, lo que sea, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de escritura, pues un poco, lo que sea relacionado con tus proyectos de escritura. Que hoy he tenido un día malísimo en el trabajo, que me da vueltas, me va a explotar. No soy capaz de ponerme a escribir nada. No pasa nada. Abre aquella idea que tuviste hace meses, te llamó la atención y ponte a leerla otra vez, a ver si te sigue llamando la atención. Si te sigue llamando la atención, pues desarrollala un poquito más. Ya mañana tendrás tiempo de escribir o lo que sea, pero intenta siempre dedicarle un ratito por Sí. lo menos, También, a tu creación. también es muy importante. Y esto quizá tampoco es de lo que piensa mucha gente. Dedicarle tiempo, digamos, inmaterial, tiempo mental a pensar sobre tu novela. O sea, ya no solo para sentarte a escribir, ya no solo sentarte a desarrollar ideas o esquemas o tal, sino directamente, yo qué sé, que sales a correr, que sales, estás escuchando música y estar pensando tú también durante el día en estar creando la novela también es muy importante. O sea, tenerla en mente, no sacarla de ahí. Sí, pero en mi opinión creo que eso es un estado mental que viene a la hora de eso, dedicarle diariamente algo. Cuando tú estás en eso, automáticamente, supongo que a ti te habrá pasado igual, poco a poco, alguien dice algo o escuchas en una entrevista una frase de alguien que dices, ostras, me la apunto, porque esto me inspira de alguna manera o de otra. O esto es lo que diría el personaje este que estoy desarrollando. Pero eso a mí, en mi experiencia, eso me ha ido ocurriendo poco a poco, como si fuera una consecuencia Ya. del, del ponerte día tras día a dedicarle tiempo. Y poco a poco tu mente ya empieza a reconfigurarse para que cualquier input que tengas de tu alrededor, pues lo valores, ¿no? Que hay un primer filtro que diga, esto me vale, no, esto no me vale, otra cosa. Y yo creo que eso viene De dado forma con natural. con todo el... Yo creo que sí, yo creo que es de natural. Qué guay. Y cuanto al tema de la autoedición, en Amazon, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Y cómo animas a la gente a que se tome esta opción? Sí, sí, es una... de nuevo depende de cada cual, ¿eh? Cada Sí. cual y de sus objetivos, porque si de verdad a alguien le apetece que le publique una editorial, pues quizás ponerse a publicar trabajos en Amazon te puede... No, o sea, se han dado casos, ¿eh? Que una editorial republique algo que estuviera publicado en Amazon, pero es difícil. Si Ujú. tú ya publicas algo por tu cuenta, es difícil que luego lleguen otros a publicarlo también. Pero, bueno, depende de cada cual. Si tú lo que quieres es eso, contar historias y que la gente, lo que he dicho al principio, ¿no? Ujú. Esa Sí. motivación de que que tus historias lleguen a la gente y estás dispuesto a correr con todo el trabajo que lleva hacer una publicación y no solo escribir, que ya es duro Sí. escribir, porque escribir es como un rompehielos, estás ahí rompiendo, abriendo camino continuamente. Es mucho más fácil editar, o sea, corregir, pero aún así, no es fácil, quiero decir, es más fácil en relación para mí. No solo es escribir, tienes que editar, tienes que maquetar, tienes que decidir una portada, tienes que hacer todo lo que te pide hacer
a la hora de crear el manuscrito o preparar lo que es el producto. Tienes después que promocionarte. Eres tú, lo hace, no lo hace nadie por ti. Entonces, hay que tener en cuenta que esto, si quien se decida a ser autopublicado, pues acarrea, que sepa que acarrea también otro tipo de trabajos que quizás puede que no te gusten. A mí el tema de la promoción Lo me llevas llevan bien. los demonios. Cada vez que me pongo delante del Canva a intentar hacer un post chulo sobre tal, no puedo, no se me da bien, no me gusta. No sé si no me gusta porque no se me da bien o no se me da bien porque no me gusta, pero me cuesta. Bueno, es algo, pero sé que es necesario. Claro, Y al final en tu trabajo también pues tienes que hacer dailies o tienes que hacer reuniones con tus jefes. claro, Bueno, pues es evidentemente. parte del trabajo. Hay gente que le puede encantar luego el tema de la publicación, ¿eh? Y hacer y tal, y Sí, puede, eso es, eso es. Pero bueno, al final cada al cual final es un mundo. tienes un control absoluto sobre tu producto. Mm. Que eso también es algo Pero que... y sí, una cosa importante, y yo asumo que quien vaya a escuchar esto, que se esté planteando realmente autopublicar, yo asumo que es algo que se quiere hacer, de manera, o sea, yo lo estoy haciendo de manera lo más profesional posible. Lo Evidentemente. estoy profesionalizando mi método de la manera que mejor se me da o de la mejor manera que he encontrado. Para eso es lo que implica realmente, o sea, hacerlo así es realmente lo que implica todo este trabajo, porque Amazon es el doble filo, el Amazon KDP es el doble filo, porque tú te puedes encontrar también, bueno, el otro día estaba escuchando una entrevista en la que te encuentras, es que te puedes encontrar muchas cosas porque no hay filtro, no hay nadie No detrás. hay nadie Es detrás. una, es una máquina, o sea, Salió es una un... noticia hace no mucho que Amazon limitaba la publicación a no sé cuántas publicaciones diarias por persona porque con el tema de la 6 o IA... 7, ¿Eh? 6 o 7, sí. Siete 6 o 7 publicaciones publicaciones al día, al día. que lo Porque con el estamos tema de la limitando. IA con IA, pues la gente está... Pues eso. O sea, que te tengan que capar Yo creo 7 publicaciones al día de un libro. Es que... Es antilógica. Sí, pero lo que pasa es que creo que esa parte, creo que iba más por el tema de los libros de bajo contenido, es decir, sopas de letras Ya, o bueno, libros también, claro. de, ¿sabes? Libros de tal. No Porque obstante, no esos obstante, también una se venden sopa de mucho. letras. Sí, sí, vamos. Quiero decir, que quiero pensar que la gente que publica 10 libros al día porque yo no sé cómo tienes que tener la GPT para hacer 7 historias al día. Bueno, no lo sé, en fin. Pero te puedes encontrar de todo, es así, ya está. Sí, O sea, de la misma manera que te puedes encontrar algo muy bien hecho, con mucho cariño y con mucho trabajo, te puedes encontrar lo contrario. Y esto es algo, y es una batalla que al final tendremos que intentar vencer entre todos nosotros que somos autopublicados y que nos lo tomamos en serio, que es que no nos metan a todos en el mismo saco. Es una petición que evidentemente. hago desde aquí, porque claro, Evidentemente. mucha gente todavía hoy, que alguien escuche que sea autopublicado. Bueno, ya verás, seguro que hay un montón de faltas, de que está mal maquetado, no sé qué y tal. Y es normal, yo lo entiendo esa visión, ¿no? Que automáticamente la gente haga esa asociación. Pero yo digo que, o sea, os aseguro que hay mucha gente, muchos autores que se lo toman muy en serio y que deciden ser autopublicados porque deciden tener el control sobre sus proyectos o porque se han cansado de que las editoriales pasen de ellos Ujú. o porque lo que sea, Es pero hay igual, gente que o le sea, dedica quiero decir, es mucho igual de tiempo. lícito. O sea, yo Sí. hoy mismo, al presentar tu novela, he dicho, es autopublicado y especificado. Y es que se ve muy bien. O sea, Mm. es un producto que se ve de verdad. Que, que te quería felicitar por eso. Lo que se ve a nivel, entre comillas, estético, es de un gusto tremendo. O sea, Es que, y un trabajo tremendo. y yo yo tengo 2 ojos izquierdos cuando se trata Ya. de los colores y las cosas. Y yo lo sé. Entonces, yo hablo, o sea, contacto con profesionales para hacer esto. Entonces, las portadas las va a hacer un profesional, un ilustrador, Ujú. un diseñador. La maquetación la va a hacer un maquetador. La maquetación de Huracán la ha hecho un maquetador profesional. Y la de Omnicies también. El tema de la corrección, igual, todo lo externalizo.
Y eso también Es un desembolso económico, implica una mucho dinero. inversión. O sea, es una inversión cada libro que sale es una inversión bastante grande. Yo tengo la inmensa suerte de poder permitírmelo. O sea, o sea, cuesta mucho. Decido no irme de vacaciones este verano para publicar un libro. Fíjate. O sea, para poder hacer un buen libro con un acabado de este tipo. Entonces, tengo la suerte de poder irme de vacaciones o de decidir subcontratar lo que es la edición de un libro. Pero tengo la suerte de poder decidir. Entonces, sí, hay mucho trabajo y yo soy consciente de que no soy bueno o sea, yo ni soy bueno ni quiero serlo. O sea, a mí lo que me motiva es escribir y crear historias. Entonces, para obtener un producto de la mayor calidad profesional posible, lo que voy a hacer es contactar con profesionales Y, de cada parte. eso es. Y al final, pues, es lo que... Comenta Sira en el chat, dice, ¿sabíais que la imagen del autopublicado ha sido implantada más por las grandes editoriales que realmente porque haya más autopublicados malos? De Sira Conspiration Time. Ostras, pues, qué interesante. Es, Pues sí, lo he pues, no oído, me o sea, extrañaría, es ¿eh? algo que yo también he oído, que se suele denostar y digamos que denostar es la palabra, pero más que la palabra es tratar con condescendencia al autopublicado y viene mucho de eso, de un poco de Mm. las... Tiene un profesor de guitarra que me decía que los bajistas son guitarristas frustrados. Pues es un poco, un poco las grandes editoriales miran un poquito por encima del hombro al autopublicado porque al final se están saliendo de su mercado y se del control y puede ser. O sea, Están- también entramos un poco en el este de la conspiranoia, como dice Sira, pero sí que lo había oído más veces, yo también esto. pero tiene sentido, ¿eh? O sea, Sí, tiene sentido. sí, Mm. sí, totalmente. En Al fin. final, bueno, pues el mercado es el que es. Es una lástima. O sea, quiero decir que no voy a hablar a nivel internacional, pero lo que es en España, por ejemplo, quiero decir, vivir de la escritura meramente, de vender novelas, es un percentil absolutamente ridículo, absurdo, bajísimo. O sea, si no eres Juan Gómez Jurado o Arturo Pérez Reverte, Sí, o olvídate. reverte o sí. Olvídate, Sí, sí. tenemos grandes autores y con grandes obras que evidentemente pasa un poco lo mismo con la música, al final, con grupos de música que, bueno, pues tienen una banda, pueden llenar salas, tal, pero no es su curro, tienen que tener sus curros porque no se vive de ello. Entonces, un poco cómo funciona el arte en este país. Digo, no te sé decir a nivel internacional, pero a nivel nacional es una lástima que algo tan necesario y tan creativo y tan guay como es la escritura, pues al final sea un poco más que un hobby para mucha gente porque no pueden, no piensas vivir de ello. Mm. Tienes toda la razón, es que tienes toda la razón. Y eso enlaza con lo que hablábamos antes de que quien quiera empezar a escribir, que de verdad lo haga porque le gusta, Evidentemente. porque es muy difícil llegar a otras cosas. Estuve hablando en el Celsius con gente que trabajaba en editoriales y tal, y me decía exactamente lo que tú acabas de decir, es muy difícil, es muy difícil. Las editoriales tienen sus puntas de lanza, que son con los que realmente hacen Ujú. ventas, y el resto son manuscritos que cogen y editan para llenar librerías y para tener el 51%, para que Penguin tenga el 51% más que Planeta de la librería del barrio, por ejemplo. Ya. Estamos entrando, tampoco, no tengo nada en contra de las editoriales, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, esto es lo que me dijo alguien que estaba en el mundo y en el mundillo y, y la verdad es que, pues ¿qué te voy a decir? Te deja un poquito triste, te deja un poquito de mal cuerpo. Y el que no lo hace a día de hoy. ¿Sabes? El que no. Ya, También te digo, o sea, tal como están las cosas. eso es. Pues nada, Mario, para mí ha sido un placer enorme tenerte aquí. No sé si hay algo más que se nos haya podido quedar en el tintero que hubieras querido decir.
reclamar a No, Puente no lo 4 sé. Podcast Bueno, que te den ese viaje en tractor que te prometieron y todavía yo no. necesito un viaje en tractor. Sueño a veces con tractores en Segovia, pero bueno, ya llegará. Yo confío, algún día llegará. Nada, decir a la gente que nos esté escuchando que si le apetece, que le dé una oportunidad a las historias que yo les propongo, que son para ellos, que son suyas, para que las disfruten y que espero que les gusten. Y si además quieren seguir un poquito más de cerca el trabajo que yo voy haciendo, tengo un canal de Telegram, una comunidad de Telegram bastante cuca. Estamos ahí unos cuantos tranquilitos, ahí a gustito, donde yo voy ahí sobre todo es donde voy publicando o voy informando a la gente sobre los concursos a los que Ujú. en los que estoy participando, si se me ha publicado en alguno. Voy compartiendo ahí historias sobre los universos, o sea, sobre los mundos de las novelas que estoy escribiendo. Y bueno, y poniendo relatitos de vez en cuando, cositas, no sé, es muy íntimo y estamos muy a gustito ahí. Entonces, si a alguien le apetece saber un poquito más de cómo trabajo y cómo hago las cosas, pues que Qué se guay. venga. Está Dejaré. el link, si quieren encontrarlo, está el link en la biografía de mi Instagram. Perfecto. De todas formas, lo que estáis viendo esto en YouTube, pues toda esta información la dejaré en la caja de comentarios. Bueno, no sé, en la caja de no sé cómo se llama. Bueno, en la cajita típica donde se dejan estas cosas, ¿no? ¿Vale? Que decía Sira que, a coalición de lo que estamos hablando, un poquito deprimente, que por eso necesitamos historias de piratas en islas voladoras. Y Lady Sí, dice, sí, Mario, mándame firmado y dedicado uno a Sevilla, porfa, o vente el 13 de diciembre al concierto del señor y me lo traes. Eh, está hecho, lo hablamos, lo gestionamos. Pues nada, Mario, antes de irme, se me olvidaba saludar a los Patreons. Sabéis bueno, que tengo Patreon donde estoy todas las semanas. Publicamos un vídeo adicional y también estoy compartiendo capítulos de Cala, la novela que estoy escribiendo. Y saludamos a los heraldos. Un saludo Aya, un saludo John Dalar, un saludo Feli Miki, un saludo 2000, un saludo Fantasía Crítica, un saludo Sira y un saludo Il Rosas, heraldos del canal. Y un saludo también a Fátima García, miembro honorífica de YouTube, que en el último vídeo se me olvidó saludarla. Soy muy guapos todos. Y nada, Mario, de verdad ha sido un placer, ha sido un gustazo enorme hablar contigo. La verdad es que eres una persona con la que mola mucho hablar. Y te deseo todo lo mejor, o sea, no hace falta que te lo diga. eh, o sea, te deseo literalmente lo que mereces, que es todo lo bueno que te pueda pasar. De verdad. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer echar un ratito contigo, hablar y conocernos un poquito más. Igualmente. Como dije, tenéis todo. Os voy a dejar en YouTube. Los que estéis en el directo, he dejado fijado el comentario de JT con la web de Mario. Y nada, que dice JT, un saludo a Pamplin por ver canción del canal. Ya sabéis, código Balrog. Pamplin ha contactado con todos, ha terminado contactando con todos los creadores de esto y estamos ahora pisándonos los unos a los otros. Pon el código que les salga a las narices, pero os lleven unos calcetines gratis. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, próximo directo, próximo lo que sea. Mario, un abrazo muy fuerte y nada, venga, hasta pronto. Hasta pronto.